Pues hola, buenos días. Como dice el subtítulo de la comunicación, nuestro propósito es presentar un proyecto de investigación en el que llevamos trabajando varios años ya en la Universidad de Padua y que consiste fundamentalmente en ofrecer al investigador en historia de la traducción la posibilidad de trabajar con primeras ediciones editadas de forma que puedan constituir, porque constituyen en sí mismas la base, son corpus textuales. A ver si no. El producto principal de la investigación está ahora organizado Vale, gracias. Parece que con este es mejor. Sí. Está ahora organizado en un portal de libre acceso, que es el portal Officina Barezzi. Officina en italiano quiere decir taller. Y Barezzi es un homenaje que hemos querido rendir a un editor veneciano del siglo XVII. Un editor veneciano del siglo XVII caracterizado porque tradujo muchísimo del español al italiano, grandes obras de la literatura española que entonces se podían considerar como literatura comercial, picaresca, novela sentimental, literatura religiosa, etcétera, y sobre todo era editor de traducciones, que en este caso quiere decir que encargaba traducciones y obras lexicográficas. ¿A qué nos dedicamos nosotros? A la edición sinóptica de estas primeras traducciones. ¿Para quién? Fundamentalmente trabaja ¿y qué? Fundamentalmente trabajamos para el investigador en historia de la traducción, pero también para el que trabaja en historia de la literatura o de la cultura, para el profesor de historia de la traducción y para el profesor de traducción. El marco en el que nos movemos es un concepto de historia de la traducción muy próximo al que hace muy poco, por citar solamente dos investigadores y españoles y con trabajos recientes, son como Vega o Sabio Pinilla, es decir, un concepto de historia de la traducción específico, con un objetivo bien delimitado y con una serie de marcos sobre qué se puede hacer y qué no merece la pena hacer ya. ¿Qué hacemos? Las ediciones y no solo. Nosotros buscamos todas las noticias que tenemos sobre el editor de traducciones y sobre el traductor, precisamente porque es una figura en la que queremos poner el acento. No se trata de dejarles en el olvido y de mantener siempre la importancia del texto fuente, sino acercarnos a las traducciones y a sus autores y a sus editores. Y con todas las noticias que también tenemos a propósito de las ediciones, el número, las bibliotecas en las que se encuentran, de forma que hoy es una pista para saber la difusión geográfica que pudieron tener o la importancia. Son ediciones electrónicas rigurosamente filológicas y sinópticas. ¿Qué quiere decir que son electrónicas? Que están etiquetadas con dos tipos de etiquetado: el lingüístico normal o habitual más que normal, y un etiquetado traductológico en el que fundamentalmente marcamos constantes que se pueden ir enriqueciendo y que actualmente son cosas tan frecuentes como las omisiones, las censuras, las amplificaciones y los desplazamientos, los deslizamientos, y anotadas críticamente porque son ediciones filológicas. Con todo ello, nosotros lo que permitimos es una aproximación tanto utilizando los términos del Epinet de tipo sociológico-cultural a la historia de la traducción, como descriptivo-contrastivo, porque ponemos al investigador ante la posibilidad de estudiar en detalle, tanto desde el punto de vista del macro como del micro, las traducciones con su texto fuente. El portal actualmente tiene 3 módulos, uno que está completo y ya en la red, que está dedicado a las 2 primeras traducciones italianas de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. El otro está dedicado a las 2 primeras traducciones españolas del Trattato dei delitti delle pene di Cesare Beccaria, y el otro está dedicado a la primera traducción, elaboración de la Pícara Justina en italiano. Estamos hablando entonces de obras fundamentales, importantísimas para la historia de la cultura española y de la cultura italiana, literarias y no literarias, del siglo XVI y en nuestro caso del siglo XVII, y de
en los dos casos, en estos últimos dos casos, de obras que han recibido dos traducciones además muy diferentes entre sí en un momento concreto, que es lo que nos interesa a nosotros estudiar. Vamos a ver si tenemos suerte. Si hay suerte, entramos rápidamente en el sitio, y si no, pues sí, parece que se puede entrar. El portal, tal y como está, lo primero que presenta al investigador es la posibilidad de echar un simple vistazo a una edición planteada sinópticamente. Esta es la fuerza de la sangre, y simplemente pasando se van viendo las diferencias, los huecos, es una visión puramente... Yo estoy aquí sin ratón y con el micrófono en la mano la voy a pasar fatal, fatal. Bueno, ¿en qué te ayudo? En cogerme el micrófono porque no hay ratón. Sí, ahora. Aquí, desde aquí es más. El portal ofrece una introducción siempre muy larga, cada módulo del portal, que son prácticamente monografías, donde damos todas estas noticias de naturaleza histórico, crítico, filológica, sobre los traductores, sobre los editores y sobre el estado de los ejemplares en las bibliotecas en las que se encuentran. Y aparecen los textos, en edición monolingüe, cada uno de ellos, y en edición sinóptica. En edición sinóptica. Aquí, como en un congreso de corpus, lo más importante del portal concordancias de lo que hay debajo del sitio web. El motor de búsqueda permite toda clase de búsquedas, desde cualquier secuencia de tipo lingüístico en cualquiera de los textos o en todos a la vez. Y el resultado son o concordancias en un solo texto o en todos ellos, a partir y sin tener nunca que volver a la página de inicio. Desde cualquier punto del texto nos va proporcionando este tipo de información. El texto, la versión, digamos, monolingüe, es decir, cada una de las ediciones o traducciones, es todo ello descargable, y al descargarlo además aparecen con las marcas de párrafo, etcétera, para que con cualquier otro programa de análisis de texto, el investigador puede hacer con estas cosas lo que le apetezca. Aparte que hay un proceso, ahí ya está todo el léxico, está toda la lematización, es decir, es bastante fácil. ¿Qué problemas plantea este tipo de trabajo? Los principales problemas son fundamentalmente los que están referidos a la búsqueda del texto fuente. En historia de la traducción, el texto fuente en realidad es una hipótesis, porque nunca sabremos cuál era el ejemplar concreto con el que estaba trabajando el traductor. No podemos imaginar cuál era la edición. Y en el caso de los textos de los siglos XVI, XVII y hasta mediados del XVIII, la calidad de la edición o de la impresión no es exactamente la que estamos o con la que podemos trabajar ahora. Yo aquí simplemente traigo un ejemplo para prácticamente terminar, que es el de los textos cervantinos. Los textos cervantinos aparecen en las ediciones La Príncipe, aparecen llenos de discordancias, ambigüedades y sobre todo anacolutos, es decir, frases que empiezan y no terminan. El filólogo no sabe, o puede saber, pero en fin, digamos ahora de momento que no sabe si se trata de errores de autor, errores autoriales, o son problemas de imprenta, el tipo que se cae, las dos líneas que faltan, etcétera, etcétera. Pero lo que el editor de la traducción sí sabe es, o puede intuir, es lo que estaba leyendo y traduciendo el traductor. Este es un ejemplo bastante notable. Cuando nosotros analizamos las amplificaciones de los dos traductores, solo las podemos entender y estudiar desde el punto de vista macrotextual, es decir, darles una interpretación
de naturaleza estilística o sociocultural, porque hay muchos tipos de amplificaciones, solo si alguien nos dice que aquello era un anacoluto muy fuerte en el texto, que el texto en realidad no se entendía, que esto es algo que hacen todos los traductores. Nos encontramos ante algún texto que no funciona y lo arreglamos al traducir, no es una cosa del siglo XVI, esta, ni muchísimo menos, ni del XVII. El texto cervantino dice, bueno, hay alguien que entra en algún sitio en el cual hay un inciso enorme, un inciso de 1, 2, 3, 4, 5 líneas, y en el cual, y ahí queda la frase. Los dos traductores han resuelto, han amplificado, en la cual alguien había entrado, en el cual alguien muy fácilmente entró, etcétera, etcétera. Solo si tenemos al lado el anacoluto podemos entender las dos amplificaciones. Si nosotros tenemos una lista de amplificaciones de un cierto tipo, podremos evaluarlas si, solo si, el texto fuente, al que nosotros llamamos texto parámetro, nos lo permite. En definitiva, ¿a qué nos obliga esto? O nos obliga a un alineado manual, ahora, que es un trabajo verdaderamente que me gusta tener la solidaridad de alguien aquí, porque es un trabajo que a veces puede llevar años, a un alineado manual y a un etiquetado de tipo traductológico también manual. Pero al investigador lo que se le da en la red es la posibilidad de trabajar de una manera bastante cómoda y de obtener resultados exhaustivos y fiables. ¿Fiables qué quiere decir? Fiables quiere decir que están hechos con todo el rigor a la que la filología nos ayuda, pero sin ninguna clase de reverencia religiosa hacia el autor del texto fuente. A propósito de reverencia religiosa y de texto fuente, cedo la palabra ahora a la compañera Rafaela, que nos va a hablar precisamente de cómo el investigador se puede comportar, qué puede hacer ante un texto, ante las traducciones de un texto como este. Vale. Me lo quedo yo. ¿Perdón? Sí. Ah, bueno, no pasa nada. Entonces, vamos a ver concretamente, vuelvo atrás, ¿puedo? Sí. Así. ¿Qué puede hacer el traductor, el investigador de traducción, gracias a la edición sinóptica que aquí vamos a presentar? En concreto, puede por lo menos investigar sobre el método de trasvase. Y entendemos por método de trasvase el proceso global de tomas de decisiones que recorre todo el texto y que tiene una finalidad específica. Ambos, método y finalidad, sabemos que están condicionados por el contexto sociohistórico de recepción, de acogida. En este caso, la dimensión historicista, y en el caso de Beccaria, es relevante y lo veremos enseguida. La edición sinóptica está constituida, en este caso, por, de momento, el texto parámetro en su quinta edición. Dicho sea de paso, Cesare Beccaria para los italianos es, digamos, realmente un peso pesado de la historia de la filosofía, porque fue el primero que planteó la inutilidad de la pena de muerte, de la tortura, vamos, un personaje de calibre. Y las traducciones de su obra, casi sin él esperarlo, tuvieron un éxito increíble a los poquísimos años de la primera edición, sobre todo la traducción al francés. Y entonces nosotros elegimos la quinta edición precisamente a partir de la comparación con las dos traducciones al español, porque en ellas encontramos todos los paratextos, todos los añadidos y todas las notas que solo a partir de la quinta edición se pueden hallar en el texto italiano. La parte española está constituida por la primera, la que hizo Juan Antonio de las Casas de 1774, y la segunda, la de 1821. Como pueden notar, ese lapso de tiempo, esos casi 50 años, nos ayudan a entender ese cambio de contexto de acogida, de dimensión sociohistórica de la que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque Beccaria y Las Casas, digamos que comparten de alguna manera el momento histórico, el principio de la Ilustración, sobre todo en Italia y en España, países en los que la Ilustración llega con un poquito de retraso. Mientras que
digamos que Rivera goza de una libertad de la que los dos, Beccaria y Las Casas, no pudieron gozar. Estamos en este caso en pleno trienio liberal, después de por supuesto, la Revolución Francesa, del fracaso de la Constitución de Cádiz, o sea, en otra época. Brevemente, pasando al texto de Las Casas, yo aquí he puesto un fragmento de la acta de la Academia de la Historia que le otorgó el permiso gracias al cual Juan Antonio de Las Casas pudo publicar su traducción. ¿Por qué? Porque se le consideró fiel. Se le consideró clara y ajustada, sin alteraciones reparables con respecto al texto original. Ambos, Beccaria y Las Casas, sabían perfectamente que tenían que utilizar un método muy prudente, casi autocensurándose muy a menudo, para expresar esos nuevos ideales que de alguna manera impactaron la historia de la filosofía y del pensamiento. De hecho, Beccaria, si se fijan, esta es la portada de la 5ª edición, sigue sin poner su nombre, o sea, es una edición que sale anónima. En cambio, el traductor al español, Juan Antonio de Las Casas, sí que se atreve, pero luego, tan solo 3 años después, en 1777, la obra fue prohibida por el Tribunal de la Inquisición y no se volvió a publicar hasta 1820. Y en ese caso, cuando se volvió a reeditar, Juan Antonio de Las Casas también quita su nombre. ¿Qué pasa, en cambio? Bueno, en ese caso podríamos decir, perdonad, que la traducción corresponde un poco al concepto de traducción documento. Nosotros tomamos la dicotomía utilizada por Nord, Christian Nord, que supera, digamos, un poco la dicotomía clásica, traducción literal, traducción libre. ¿Por qué documento? Porque documenta, su intención fundamental es documentar una comunicación que se ha realizado en la lengua cultura de partida. Y lo hace, como hemos visto intratextualmente, de forma muy literal, muy fiel, muy lineal. En cambio, Rivera, ¿qué pasa con Rivera? Rivera, como acabamos de decir, goza de otra libertad, sobre todo del éxito que tuvo la traducción al francés a través, digamos, de la difusión en toda Europa. Del francés luego se tradujo al danés, al sueco, por supuesto, al alemán, al inglés y en este caso al español. Y sobre todo sabe que a través de su traducción puede obtener una finalidad específica. Les he puesto aquí un fragmento de la advertencia del traductor que es muy interesante porque, aparte de mencionar la anterior traducción y criticarla bastante, lo que dice Rivera es que quiere ser útil a la patria española y quiere fundamentalmente que este texto funcione como base de inspiración para las cortes que en ese momento, ¿vale?, están debatiendo sobre digamos, la aprobación del Código Criminal. O sea que en este caso es una traducción instrumento, quiere ser una herramienta de comunicación en la lengua cultura de llegada. ¿Cómo lo consigue? A través de mecanismos, de técnicas intratextuales que todo traductor moderno conoce, domina, y son herramientas que todo el mundo, casi de forma implícita, todos los traductores saben aplicar. ¿Cuándo? Cuando hay núcleos conflictivos en el texto de partida. En este caso, Rivera los utiliza para manipular y para convertir el tratado de Beccaria en digamos, en un texto militante, que quiere conseguir algo específico. Rápidamente vamos a ver solo un ejemplo. Si se fijan, yo aquí he puesto una muestra de la edición sinóptica y en la primera columna viene el texto original en italiano, en la segunda la traducción Rivera, Las Casas, en la tercera la traducción de Rivera, ya solo echándole un vistazo se ve que se amplía mucho. Y estas amplificaciones que van a encontrar aquí son precisamente intentos a través de los cuales Rivera quiere sacar a la luz
todo lo que está detrás, todas las, digamos, referencias ocultas, toda la polémica también con el contexto de acogida italiano y todo lo que fundamentalmente Beccaria no se atrevía a decir de forma clara. Pues muchísimas gracias. Tendríamos muchas más cosas, pero creo que ha sido suficiente. Ah, sí. Queríamos dar las gracias a Goya. Ah, sí, perdón. Porque era un gran... Sí.